Felicito la puntualidad de las personas que se encuentran presentes también. Es un poco complicado llegar un día sábado a las 9 de la mañana, me imagino, por el tráfico también. Yo tuve algunos problemas para llegar. Pero bueno, en todo caso estamos aquí para desarrollar algunos temas puntuales. El día de ayer habíamos visto lo que era el control constitucional. Y hoy día, en ese contexto del control constitucional, nos toca examinar a los órganos quizás más peculiares dentro de un ordenamiento jurídico, que son los tribunales constitucionales. Quisiera hablar un poco también de lo que es el Tribunal Constitucional peruano, pero en realidad tengo la idea que es importante también conocer las experiencias comparadas, cómo están regulados los tribunales constitucionales en otros países y cuáles son sus competencias, porque la idea es más o menos nutrir la composición y el funcionamiento de nuestro Tribunal Constitucional, más o menos abordando algunos aspectos relacionados con los tribunales constitucionales de otros países. La primera pregunta que uno se puede hacer es: ¿por qué surgen los tribunales constitucionales? ¿Por qué el Perú cuenta con un tribunal constitucional? ¿Por qué el Perú en el año 79 y en el año 93, con sus dos constituciones, decidió crear un tribunal constitucional? No confundamos lo que es un tribunal constitucional con la potestad de un órgano de controlar la constitucionalidad de las leyes. Ayer yo les había explicado que países europeos, por ejemplo, prefieren la figura del control político, donde el Parlamento o a veces el Ejecutivo realiza el control de constitucionalidad y no necesariamente lo hace un órgano con potestad judicial. Esa experiencia no es única en el mundo. Y cuando se habla de tribunales constitucionales estamos hablando de una influencia de un sistema europeo que era de inicio del siglo XX, a través del conocido jurista Hans Kelsen, que comienza a crear la idea de un tribunal constitucional con algunas potestades determinadas. En el caso peruano, ciertamente la Constitución del 79 y la del 93 reguló un tribunal constitucional. Pero ya desde antes del siglo XIX teníamos algunas experiencias previas. Ustedes recordarán, en el año 1826, Bolívar promulgó su famosísima Constitución vitalicia. Constitución vitalicia porque supuestamente iba a estar destinada a regir por toda la vida de la República Peruana, pero irónicamente fue la Constitución que menos tiempo rigió en el territorio peruano, creo que menos de un mes. Y esa Constitución, por ejemplo, también se caracterizó porque era tricameral. Si acá en el Perú, el Congreso actualmente se está debatiendo la posibilidad que sean dos cámaras, cosa que a varias personas no les gusta. En la época de Bolívar habían tres cámaras: la Cámara de Tribunos, Senadores y Censores. Esa tercera Cámara de los Censores era una cámara encargada de verificar la constitucionalidad de las leyes o de los actos administrativos, que estaba regulada en la Constitución de ese año y que se otorgó la potestad a un órgano, que era la Cámara de los Censores, de controlar la constitucionalidad de las leyes. O sea, teníamos un antecedente claro de un órgano que estaba encargado de controlar si las leyes eran o no compatibles con la Constitución, un antecedente histórico clarísimo. El tema era el siguiente: ¿cuándo el Poder Judicial o cuándo el Tribunal Constitucional comienza a tener esa potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes? Ustedes dirán, ¿por qué en un inicio fueron los parlamentos o los congresos los que hacían estas labores? Como ocurre actualmente en varios países del mundo. La respuesta es muy simple, ¿no? En Europa, en el siglo XVIII-XIX, por decirlo de una manera muy suave para la época, las personas tenían terror a los jueces. ¿Por qué se le tenía terror a los jueces? Porque si recordamos un poco el tema histórico, en el siglo XVIII-XIX en Europa, el juez había sido el más grande aliado de la monarquía. El juez era el encargado de aplicar los decretos reales y ese juez a su vez también era el encargado de validar cualquier acto arbitrario del monarca. En esa época el órgano que siempre estuvo de una u otra manera en confrontación directa con el monarca era el Parlamento. Si no, recordemos la historia inglesa, ¿no? Desde Juan Sin Tierra en el siglo XIII y toda la evolución que ha tenido el Reino Unido, se ha podido apreciar de que el Parlamento siempre estuvo en una lucha constante por el aumento de una cantidad de derechos fundamentales reconocidos en el Reino Unido. El rol era completamente distinto. Sin embargo, en otros países, los jueces, como en Estados Unidos, sí tuvieron un rol preponderante al momento de controlar el poder. Y por eso teníamos, como les había explicado ayer, el conocido caso Marbury versus Madison, donde la Corte Suprema estadounidense determinó que tenía la potestad de enjuiciar las leyes y declarar si eran o no inconstitucionales. Claro, ahí se ve la voluntad de un tribunal de controlar el poder. Eso no ocurría en Europa.
Recordemos también el Código Napoleónico, donde ni siquiera se permitía que los jueces puedan interpretar la ley. Yo no sé si acá habrá magistrados o magistradas, pero en el siglo XVIII, con el Código de Napoleón y con la legislación francesa, se sancionaba al juez que interpretaba la ley. Ni siquiera al juez que, por ejemplo, interpretara de manera errónea, sino simplemente al juez que decidiera darle contenido al texto legal. Lo cual era, obviamente, una sanción a los jueces que en la época de la monarquía habían validado todos los actos de rey absoluto de la Francia del siglo XVII, y que de esta manera intentaba de una u otra manera ponerle una restricción o un veto al juez, el cual siempre se había manifestado históricamente como alguien cercano al monarca y como alguien que le cumpliera todos sus deseos. Y claro, ahí el monarca tenía en ese magistrado un poderoso súbdito. Un poderoso súbdito porque el monarca en la práctica era una persona que no sabía cosas de leyes o de derecho y encontraba en el magistrado ese soporte que necesitaba, ese soporte jurídico para poder fundamentar sus actos de arbitrariedad. Y obviamente el parlamento, que supuestamente representaba al pueblo, surge como el contrapeso. Y es por eso que en Europa se le tenía tanto terror a los jueces que la posibilidad de que los propios jueces ejercieran un control de constitucionalidad no era imaginada. Porque claro, si tenías miedo de que interpreten las leyes, imagínate si los jueces al final también podían expulsar a las leyes del ordenamiento. Eso no solamente suponía una labor de interpretación del juez, sino que cosas también suponía afrentar contra el pueblo. Porque recordemos que de las leyes y el parlamento en el siglo XVIII ostentaba la soberanía, lo que se llamó en Francia la soberanía de la nación o la soberanía del pueblo. Y una manifestación de esa soberanía del pueblo era la expedición de las leyes. Leyes que al parecer eran el consenso de toda la sociedad en su conjunto. Si recordamos un poco el contrato social de Rousseau o los pensamientos de John Locke, podemos apreciar de que la ley no era sino una manifestación de un acuerdo popular. Y claro, como acuerdo popular se entendía que era una fuente inatacable y la ley no podía ser cuestionada por nada ni por nadie, ni siquiera por el monarca. Y si a los jueces se les daba la potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes, el conflicto era peor. Porque no solamente tenían a un órgano que siempre históricamente había sido súbdito del monarca, sino que además también tenían ustedes a un órgano que atentaba contra el principio democrático. Porque la soberanía del pueblo, plasmada en la ley, iba a ser invalidada por un juez, quizás en la soledad de su alcoba o en la soledad de su despacho. Con lo cual se demostraba de que la idea de que estos jueces pudieran controlar la constitucionalidad de las leyes históricamente no era viable. Por eso ahí les manifiesto en la primera lámina la desconfianza del juez en la Europa del siglo XVIII. Eso no quita que existieran algunos antecedentes de algunos juristas muy destacados, como Emmanuel Sieyès, que intentaron crear una suerte de tribunal constitucional. Este Emmanuel Sieyès, un abate muy conocido en Francia, sobre todo en el siglo XVIII, no pensó propiamente en un tribunal constitucional, porque él también, al igual que la gran cantidad de franceses, sentía mucha aversión por el poder judicial. Él pensó en un jurado constitucional. Este jurado constitucional, según los planteamientos de Sieyès, ¿cómo debería estar compuesto? Que fue todavía aplicado en Francia, pero todavía a inicio del siglo XIX. Bueno, dentro del Parlamento, específicamente dentro del Senado, un grupo de parlamentarios, formando una especie de comisión, deberían encargarse de velar por si las leyes eran o no constitucionales. Claro, ahí si se dan cuenta, el órgano encargado de verificar la constitucionalidad de las leyes no es un tribunal, sino es el propio Congreso de la República, a través de la Cámara de los Senadores. Claro, en Francia en esa época era bicameral. Y mientras la Cámara de los Representantes, o sea, la Cámara Baja, debatía sobre los proyectos de ley, la Cámara Alta esencialmente hacía un control de constitucionalidad. O sea, el propio control o la propia fiscalización se realizaba dentro del Congreso de la República en Francia. Claro, y ahí nuevamente se plasma esa idea que les he venido mencionando, ¿no? En el siglo XVIII era inimaginable que un tribunal ejerciera un control de constitucionalidad. Sin embargo, va a ser en la propia Francia, y sobre todo en países como Austria y Alemania, donde se va a comenzar a crear la posibilidad de que los magistrados ejerzan un control de constitucionalidad. Y yo sé que ustedes deben haber escuchado, cuando llevamos ese conocido curso, y también un poco aburrido, de teoría del Estado, que había un jurista que se llamaba George Jelinek. Este jurista George Jelinek comenzó a crear algunos planteamientos para que los tribunales ejercieran un control de constitucionalidad.
Y es más, él en uno de sus tratados propone a la legislatura de que la Corte Suprema ejerciera un control de constitucionalidad de las leyes. Claro, él ya, un visionario, comenzó a ver la posibilidad de que al final sean los tribunales de justicia los que validen o los que verifiquen si las leyes son o no constitucionales. Se comienza a crear o a forjar por lo menos la idea en Europa de que los tribunales tienen esa potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, en Europa el personaje más fuerte y el que más impulsó la creación de los tribunales constitucionales fue Hans Kelsen, ese jurista de Viena muy conocido por su pirámide. También es muy conocido por la creación intelectual o doctrinaria de los tribunales constitucionales. Cuando él crea la figura del tribunal constitucional, él consideraba que el único trabajo que tenía que tener ese tribunal era la de enjuiciar las leyes. O sea, lo que modernamente nosotros conocemos en el Perú como proceso de inconstitucionalidad. Para Hans Kelsen esa era la única labor que debían tener los tribunales constitucionales. O sea, seguramente que si Hans Kelsen viviera y viera todo lo que hace nuestro Tribunal Constitucional, se hubiera vuelto loco. ¿Por qué? Porque nuestro Tribunal Constitucional ve procesos de competencia, ve procesos de cumplimiento, ve demandas de amparo, de habeas corpus, de habeas data, procesos de inconstitucionalidad y millones de cosas más, ¿no? Y obviamente Hans Kelsen no quería crear los tribunales constitucionales con toda esa carga. Él solamente quería reservarlos para los casos donde algunas leyes fueran cuestionadas en cuanto a su inconstitucionalidad. Por eso cuando Hans Kelsen comienza a hablar de los tribunales constitucionales, crea esta conocida frasecita de legislador negativo. ¿Por qué Hans Kelsen consideraba o estimaba que el tribunal constitucional era un legislador negativo? Porque si el legislador positivo se encargaba de aprobar leyes o de expedirlas, el tribunal constitucional por su parte se iba a encargar de derogar o de expulsar a la normativa jurídica que fuera contraria con la Constitución. Claro, y ahí se aprecia que la visión de Hans Kelsen, muy visionaria para la época, sin embargo en la actualidad no es tan aplicable. No sé si recordarán los que estuvieron ayer, que les comenté este casito bien conocido que ocurrió en el Congreso, donde se había aprobado una ley donde establecía que para los casos de delitos de corrupción de funcionarios se exigía un perjuicio patrimonial al Estado. Claro, ahí no se aplicaría tanto la figura del legislador negativo, porque el Tribunal Constitucional en realidad no es propiamente un legislador que deroga leyes. La derogación, y esto hay que recordarlo muy bien, es una categoría propia del Parlamento. El Parlamento es el que deroga las leyes. El trabajo del Tribunal Constitucional no es propiamente el legislador negativo, el de derogar. Ese es trabajo del Parlamento. El trabajo del Tribunal Constitucional es expulsar o dejar sin validez aquellas leyes que sean contrarias con la Constitución, lo cual es un juicio completamente distinto. ¿Por qué? Porque la derogación normalmente en el Congreso obedece a criterios políticos. Este caso que les comenté, ¿se recuerdan lo escandaloso que fue, no? El Congreso estaba sesionando de medianoche, porque el Congreso cuando aprueba proyectos un poco raritos, lo hace a la medianoche, a la 1 de la mañana, aprueba el proyecto de ley y al mediodía del día siguiente deciden derogar la norma. Claro, y la derogatoria no fue porque el Congreso dijera, ah bueno, hemos estudiado el proyecto de ley y al parecer es incompatible con tratados internacionales. Eso no pensó el Congreso. El criterio del Congreso para derogar la ley fue un criterio meramente político. Vieron la presión social, vieron que algunos abogados comenzaron a reclamar y dijeron, mejor expulsemos a la ley, la derogamos. Sin embargo, el juicio que hace el Tribunal Constitucional es un juicio completamente distinto. Es un juicio de validez. ¿Qué es el juicio de validez? Determinar si las leyes, tanto en la forma como en el fondo, son o no compatibles con la Constitución. Por ponerles un caso bien gracioso, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de validez por la forma? Hace 1 año y medio, creo, ustedes recordarán que el Perú ratificó un TLC con China, a través de la cual se aprobaron algún libre intercambio de bienes y servicios. Y ese tratado de libre comercio fue aprobado con pompos por el Estado peruano porque era una gran oportunidad para la inversión. Pero lo gracioso de ese caso fue que vinieron los chinos a celebrar el tratado, se reunieron con las autoridades peruanas, se estrecharon las manos, dijeron, perfecto, el Tratado de Libre Comercio con China ya está celebrado. Se fueron los chinos y pasaron 2 o 3 días, pasaron 2 o 3 meses, pasó casi 1 año y el Perú no había publicado el Tratado de Libre Comercio en el Diario Oficial del Peruano. ¿Cuál era el problema ahí?
La no publicación del tratado, ¿qué generaba? Que no tuviera vigencia en el ordenamiento jurídico peruano. Pero ¿qué había hecho el Estado peruano? Más o menos conociendo un poco la lógica de algunos funcionarios. Lo que se hizo fue copiar el link con el tratado dentro de la página del Mincetur. O sea, ni siquiera fue que, supongamos, los anexos se hayan publicado en el Diario Oficial del Peruano, o que el texto íntegro por lo menos se hubiera publicado en la página digital del Diario Oficial del Peruano, sino que se puso un link para que las personas interesadas ingresaran al Mincetur y ahí pudieran ver el tratado. Se juntó un grupo de congresistas que no estaba de acuerdo con el TLC con China y pidió la inconstitucionalidad del tratado, porque dijeron que el procedimiento de aprobación no había sido de conformidad con las pautas establecidas en el ordenamiento jurídico peruano. Claro, y ahí el gran problema, ¿cuál es? Bueno, a nivel internacional tú tienes a un Estado que de buena fe, el Estado chino, ha celebrado el tratado internacional y se va en la creencia de que en el Perú prácticamente quizás en una semana o en unos días también va a entrar en vigencia. Sin embargo, los chinos estaban felices por un tratado que ni siquiera en el Perú había comenzado a surtir efectos jurídicos porque nunca había sido publicado en el Diario Oficial del Peruano. Y los congresistas que no estaban de acuerdo con el TLC aprovecharon para impugnar su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Por cuestiones de forma. Porque hasta el día de la interposición de la demanda no había sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el íntegro del texto del Tratado Internacional. Ese es un procedimiento sobre la forma, ¿no? Sobre los mecanismos o procedimientos para la aprobación de leyes, por ejemplo, de tratados internacionales. ¿Cómo acabó ese caso? Bueno, hasta donde se trató un poco de coordinar con el Estado peruano para que antes de que fuera expedida la sentencia se publicara el Tratado Internacional en el Diario Oficial del Peruano. Cosa que cuando la demanda llegara al Tribunal Constitucional o fuera vista por el Tribunal, ya el caso estuviera un poco más tranquilo, ¿no? Y ahí el Tribunal no tuvo por qué meterse a cuestiones de fondo. Pero eso refleja cómo el Tribunal Constitucional no hace un juicio político, sino un juicio de validez. Y este juicio de validez jurídica es un juicio de validez tanto sobre aspectos de forma como sobre aspectos de fondo. Y Kelsen también se caracterizaba por una cuestión bien particular. Él no estaba de acuerdo con los textos constitucionales que tuvieran cláusulas abstractas o gaseosas. Si vemos esta Constitución, el artículo 1 dice prácticamente: la defensa de la persona humana y de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Kelsen no hubiera estado de acuerdo con esa cláusula, porque él hubiera dicho: ¿y qué diablos es dignidad? Toda persona tiene derecho a la vida. ¿Qué es la vida? ¿El concebido tiene derecho a la vida? ¿La eutanasia implica un ejercicio del derecho a la vida? Kelsen tampoco hubiera estado de acuerdo con esas cláusulas. Él consideraba de que los textos constitucionales tenían que estar redactados de manera tan específica que la labor del Tribunal Constitucional simplemente fuera la de un tribunal ordinario, la de enjuiciar si las leyes son o no constitucionales, y no, por ejemplo, las grandes dificultades que tiene nuestro Tribunal Constitucional y que tiene cualquier tribunal constitucional del mundo. Por poner un caso, ¿no? Para que se den cuenta de lo problemático que es el magistrado del tribunal. Creo que en el año 2006 o 2007 llegó una demanda en la cual se había impugnado, no sé si un decreto supremo o una directiva dentro del Estado, en la cual se ordenaba repartir la píldora del día siguiente, como un plan de, valga la redundancia, planificación familiar, con el propósito de que las mujeres, sobre todo en zonas pobres, no se vieran sometidas a un embarazo no deseado y establecer algunas políticas de prevención del embarazo. Se juntó un grupo de personas a interponer un amparo porque decían que la píldora del día siguiente atentaba contra el derecho a la vida del concebido. Y ese caso llega al Tribunal Constitucional. Y la pregunta que tiene que hacerse el tribunal ahí es, en primer lugar, una pregunta técnica. ¿La píldora del día siguiente es o no abortiva? Y en segundo lugar, si fuera abortiva, la Constitución otorga una protección del derecho a la vida del concebido, que son preguntas que en principio no están respondidas claramente en la Constitución y ni siquiera en los tratados internacionales. Problemáticas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo no están claramente delimitadas en los tratados o en los textos. ¿Y eso qué hace? Que el Tribunal Constitucional tenga algunos problemas de popularidad o problemas democráticos para legitimar sus sentencias. Por eso Hans Kelsen, al momento de crear los tribunales constitucionales, no creía que los textos constitucionales deberían estar redactados con cláusulas abiertas, indeterminadas o gaseosas, porque él, como buen político que también era, consideraba o estimaba que eso le iba a dar más poder al Tribunal Constitucional. Porque claro, mientras más indeterminada la cláusula,
mayor facultad de interpretación del tribunal. ¿Y eso qué hizo? Que el Tribunal Constitucional, si tuviera mayor posibilidad de interpretar una cláusula, cada vez de manera más abierta, iba a tener mayor poder político. Lo que se puede decir que es con nuestro Tribunal Constitucional, porque salvo que el tribunal tenga alguna preferencia política, ese tribunal tiene una gran potestad de control o de fiscalización. ¿Qué otros factores motivaron el surgimiento de los tribunales constitucionales? Un dato histórico muy importante es que antes de la Segunda Guerra Mundial, solo 4 países en el mundo tenían propiamente un tribunal constitucional. Austria, Checoslovaquia, España y Liechtenstein, si es que así se pronuncia, Liechtenstein, algo así. Solamente esos 4 países tenían tribunales constitucionales, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y qué curioso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, de la Unión Europea, de 27 países de la Unión Europea, 18 tienen tribunales constitucionales. Y ustedes dirán, ¿por qué se dio este boom de los tribunales constitucionales en Europa? ¿Por qué Europa comenzó, después de la Segunda Guerra Mundial, a crearse de manera masiva los tribunales constitucionales? La razón fue muy sencilla, ¿no? Recordando un poco conceptos de filosofía del derecho, ustedes habrán escuchado alguna vez el positivismo jurídico. El positivismo jurídico, ¿qué significaba? De que toda la creación y todo lo que es el derecho se reconduce a la ley. No hay otra fuente del derecho, y si las hay, todas tienen que estar sometidas al texto legal. Sea la costumbre, sea la jurisprudencia, la doctrina e incluso la Constitución están sometidos a la ley. ¿Y por qué a la ley? Porque recordemos también que la ley era producto del Parlamento, que a su vez representaba al pueblo y era expresión de la soberanía de la nación. En consecuencia, ese positivismo jurídico va a descansar en la ley, porque la ley era manifestación de la voluntad popular. El gran problema vino con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos un poco la normativa de los nazis y de los fascistas y de la España de los primeros años del siglo XX. Se comenzó a cuestionar de que el Parlamento y en general el pueblo con sus mayorías tuvieran la razón en todo. ¿Por qué? Porque en la Alemania nazi comenzaron a expedirse leyes donde, por dar un ejemplo, se establecía la castración para personas que no fueran cercanas al régimen, o en todo caso se eliminaba a las personas que tuvieran alguna clase de impedimento físico, porque las ideas de Hitler eran ideas de superioridad racial y también física. ¿Eso qué hacía ver? De que no siempre la ley y no siempre el Parlamento tienen la razón en un sistema democrático. Y la gente comenzó a repensar ese concepto de soberanía de la nación y también comienza a pensar en la posibilidad de que algo distinto a la ley sea lo que rija el ordenamiento jurídico. Y ahí la Constitución pasó nuevamente al primer plano. Claro, en el caso de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, ese fue el problema. El tránsito de la supremacía de la ley a la supremacía de la Constitución. Y en Europa y en el Perú, eso recién ocurre en el siglo XX. Sin embargo, en Estados Unidos, recordando la clase de ayer, eso ya ocurría en el siglo XIX con Marbury vs. Madison. O sea, en Estados Unidos la cultura fue completamente distinta. Desde 1803, en Estados Unidos se concibió de que la Constitución era norma suprema y los demás órganos del Estado le debían pleno cumplimiento. Y si una ley contrariaba la Constitución, esa Constitución ya era norma jurídica escrita e invalidaba una ley, que fuera contraria de forma o de fondo. Esa idea ya se creaba en Estados Unidos, en 1803. Sin embargo, en Europa recién se va a comenzar a crear esa posibilidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente los parlamentarios se dieron cuenta de que no todo era la producción legislativa, sino que se requería una fuente superior que pudiera controlar la validez de estos actos, sobre todo por el régimen nazi y por el régimen fascista. Y ese fue precisamente la Constitución, que tenía que estar a cargo de un tribunal constitucional. Lo que les había comentado, ¿no? Hay 18 tribunales constitucionales en la Unión Europea y cada uno de ellos con características completamente distintas, ¿no? Vamos a ver algunas funciones de los tribunales constitucionales para que se den cuenta de que si bien esos tribunales constitucionales son 1000 oficios, en otros países de Europa en realidad también hay tribunales que tienen una sobrecarga tremenda, ¿no? La función más conocida es la de monopolio de rechazo. ¿Qué significa monopolio de rechazo? Que el Tribunal Constitucional en varios países de la Unión Europea y también el Perú es el único órgano que puede expulsar a una ley del ordenamiento jurídico. Claro, recordando también la sesión de ayer, mientras el Poder Judicial
puede inaplicar leyes por considerarlas inconstitucionales. Solamente para un caso particular, el Tribunal Constitucional sí tiene esa posibilidad de expulsar a las leyes por considerarlas inconstitucionales. A eso en la doctrina se le denomina monopolio de rechazo. Esa es la principal función del Tribunal Constitucional y también, si recordamos, esa es la principal razón por la cual Hans Kelsen crea los tribunales constitucionales, con ese propósito, monopolio de rechazo. Sin embargo, esas características son un poco cuestionables, ¿no? Hay un autor argentino muy conocido que se llama Sebastián Linares Quintana. Les recomiendo que lean su libro porque hace pensar muchas cosas. Su libro se denomina, y tiene un título muy particular, La ilegitimidad democrática del control constitucional de las leyes. Claro, él de arranque plantea la posibilidad de que el control que efectúan los jueces es contrario a la democracia y la soberanía de la nación. Planteamientos que tienen razones inspiradas en la soberanía propia del siglo XVIII y que también hacen pensar lo siguiente, ¿no? Este autor planteó algo que fue seguido en Alemania y que todavía es observado. Sebastián Linares decía: yo puedo concebir que los tribunales constitucionales expulsen leyes inconstitucionales, pero que hubieran sido expedidas por el Parlamento anterior o por el Parlamento que no se encuentre en funciones. Pero el Parlamento actual sí representa actualmente, valga la redundancia, al pueblo. Y si ese Parlamento expide normativa, en principio los tribunales no la pueden enjuiciar, porque ese órgano en la actualidad es el encargado de representar al pueblo. Y las leyes que expidan no pueden ser objeto de cuestionamiento, pero sí pueden ser objeto de cuestionamiento las leyes expedidas por parlamentos anteriores o parlamentos pasados. Claro, y ahí el Tribunal Constitucional tiene una función distinta, ¿no? En Alemania en la actualidad, por ejemplo, hay dos órganos que tienen la posibilidad de expulsar las leyes. El Tribunal Constitucional, como ocurre con nosotros sin ninguna clase de problema, y también el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial solamente en los casos donde se juicien leyes que fueran anteriores a la Constitución, o lo que se denomina leyes preconstitucionales. ¿Se dan cuenta? En Alemania, la Constitución, por decirlo de alguna manera, es la Ley Fundamental de Bonn, de 1949. Y en Alemania se permite que el Poder Judicial expulse las leyes inconstitucionales, pero solamente aquellas que sean anteriores a la entrada en vigencia de la Constitución. Las que sean posteriores, de 1949, tienen que ser enjuiciadas por el Tribunal Constitucional y ya no pueden ser atacadas por el Poder Judicial. Claro, ese planteamiento de Sebastián Linares traducido a la práctica, ¿no? Lo que hace el ordenamiento alemán, que tiene un sistema también bien parecido al peruano, porque también se recarga de trabajo al Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y en países como Portugal, por ejemplo, existe lo que también en España se denomina cuestión de inconstitucionalidad. Acá en el Perú, por ejemplo, como una manifestación del poder que tienen los jueces, un magistrado en un caso particular puede inaplicar una ley por considerarla inconstitucional. En España eso también se puede hacer, pero el procedimiento es distinto. Si un magistrado en el marco de un caso particular considera que una ley es contraria con la Constitución, ese juez ¿qué hace? No inaplica la ley, sino que suspende el proceso. ¿Para qué suspende el proceso? Para elevarle una consulta al Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta? Por poner un ejemplo, ¿no? Un caso donde una pareja de amigos bien cariñosos desean contraer matrimonio. Han tenido una relación de 15 años y no tienen reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico. Pasan 15 años, mantienen esa relación, ven que no pueden casarse, recurren en amparo a un tribunal. ¿Por qué? Cuestionando el Código Civil del Estado español, sosteniendo que al parecer el Código Civil, al solamente permitir el matrimonio entre hombre y mujer, estaría contrariando el principio de igualdad, por poner el ejemplo. Si esas personas someten esa cuestión ante un juez, ese juez, si estima de que hay vicios de inconstitucionalidad de la ley o del Código Civil, puede elevar la consulta al Tribunal Constitucional. Él no se encarga de resolver el caso, como ocurre en el Perú, como el juez podría resolver en el Perú, sino que solamente eleva la consulta al Tribunal Constitucional y suspende el proceso. No emite una sentencia. Espera que el Tribunal Constitucional emita su sentencia y recién el juez resuelve el proceso. Claro, hay una delegación o hay un gran respeto a la labor que ejerce el Tribunal Constitucional, que es un sistema marcadamente distinto al que existe en el Perú. Y ese
control que se realiza en países como Portugal o países como también España tiene características muy particulares. La segunda labor, sí. Sebastián Linares Quintana. Sí, claro. Control rígido. Claro. Realmente es muy poca estadística, pero en comparación con países de otros, sí lo aplican más. Claro, la cuestión acá es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, como bien señala el colega, lo que ocurre es que muy poco se ejerce el control difuso. Lo ha existido para el caso de Saquicuray y también para casos cuestionados con la identidad biológica de los menores. Se han hecho en el Perú a través de jueces civiles. Pero el tema es que en el Perú, según la Constitución, si un juez ejerce el control difuso, esa resolución del juez es elevada en consulta a la Corte Suprema, a Sala Constitucional y Social. ¿Para qué? Para darle coherencia al ordenamiento jurídico. Claro, el juez en el Perú tiene la potestad de ejercer control difuso, pero ese control difuso es sometido a la Corte Suprema en consulta. ¿Y eso qué hace? Bueno, que haya cierta coherencia y que los magistrados en buena cuenta cuando ejercen control difuso estén sometidos a una especie de control. El caso es brevemente distinto en Europa, donde los magistrados prefieren no hacer un pronunciamiento definitivo, sino que prefieren que lo haga directamente el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué fomenta? De que los magistrados estén más propensos a utilizar ese recurso. Porque en el Perú los jueces tienen miedo a la ley. ¿Por qué? Porque tenemos delito de prevaricato. O sea, algunos jueces que, por ejemplo, pudieran considerar que están resolviendo de manera deliberada en contra de un texto legal, podrían ser procesados administrativamente, seguramente. ¿Y eso qué hace? De que el juez en la mayoría de los casos intente evadir un poco una especie de control difuso o lo que se ha denominado control de convencionalidad. Porque pueden ser sancionados y prefieren ceñirse al texto legal y que sea quizás un superior jerárquico que resuelva la controversia. Esa es la gran diferencia, porque en Europa, como el juez solamente informa al Tribunal Constitucional, utilizan mucho más continuamente recursos. Claro, hay menos garantías de que ese juez sea sancionado por interpretar una ley o interpretar la Constitución. Es la gran diferencia que hay entre el sistema español y el sistema peruano. Otra potestad que se ha reconocido en los tribunales constitucionales, pero que no está reconocida en el caso peruano, es la posibilidad de enjuiciar a las altas autoridades. Como bien sabemos, en el caso peruano, esa facultad está reconocida en los artículos 99 y 100 de la Constitución a través del juicio y el antejuicio político, lo que está muy de moda en estos días a propósito de lo que ocurre con algunos congresistas. Como bien sabemos, en el juicio político se cuestiona una eventual infracción a la Constitución y en el antejuicio se enjuicia, valga la redundancia, una posible comisión de un tipo penal por parte de una alta autoridad del Estado. Por poner una pequeña diferencia y dejar un poco claro el asunto, supongamos que Ollanta salió del Perú a Francia sin pedir autorización al Congreso. Según la Constitución, el presidente de la República no puede ni salir del Congreso sin autorización del Congreso, ni puede regresar en un tiempo posterior al que el Congreso le había establecido. Si Ollanta Humala incumpliera uno de esos dos supuestos, podría ser sometido a un juicio político. ¿Por qué juicio político? Porque habría una infracción de la Constitución. El gran lío del caso de Ollanta Humala fue que, por ser un poco leguleyos, él técnicamente ni salió sin permiso, ni volvió después del tiempo establecido en la normativa legal, sino lo que él hizo fue, según se dice, una pequeña escala técnica. Lo cual, de verdad, yo no soy muy crédulo, porque bueno, uno hace una escala técnica para hacer políticas de coordinación con un jefe de Estado francés, ¿no? Yo no imagino, por ejemplo, que el jefe de Estado francés no haya tenido nada que hacer, ¿no? Y que haya estado sentado en su oficina y le dijo, Ollanta, ¿quieres tomarte un cafecito? Y Ollanta haya ido para allá. O sea, un poco difícil de creer, ¿no? Pero eso es lo cierto, que es el argumento del gobierno y que nadie ha respondido políticamente por eso. Porque en el Perú, al ser un sistema presidencialista, esencialmente,
Lo que se busca es que en la menor medida posible el jefe de Estado sea responsable políticamente y que tiene que pagar es el ministro correspondiente, que en el caso peruano era la ministra de Relaciones Exteriores. Se abrió una acusación en el Parlamento, pero no se reunió la mayoría determinada y no se estableció ninguna sanción de carácter político. Es el caso del juicio político donde ahí se puede enjuiciar a las altas autoridades del Estado por infracción a la Constitución. Y para más o menos dejar muy claro el tema, en el antejuicio político, el claro supuesto es esa canchalla, ¿no?, que había realizado esa maniobra de contratar a sus empleadas domésticas como asesoras del Congreso. Eso es un delito penal, y al ser un delito penal es sometida no a juicio político, sino a antejuicio. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República tiene que aprobar la remisión del caso al Ministerio Público, y el Ministerio Público a su vez lo remite a la Corte Suprema de Justicia. O sea, la resolución de causas penales en contra de altas autoridades del Estado en el Perú se hace a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? En el juicio político la sanción es política. Por ejemplo, la inhabilitación, como ocurrió en el caso del expresidente Fujimori, ¿no? 10 años de ejercer un cargo público. Por ejemplo, ser congresista, ser ministro, ser presidente de la República. En el caso del antejuicio político, la sanción puede ser penal, porque primero el Congreso aprueba la remisión del caso al Ministerio Público y el Ministerio Público luego la remite a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema puede sancionar penalmente a esa alta autoridad del Estado. Hasta donde recuerdo, creo que el Congreso tiene 3 meses para hacer el informe. No te mentiría si te digo exactamente el plazo, pero lo curioso del antejuicio político es que el Congreso elabora un informe y ese informe es remitido al Ministerio Público. Y el Ministerio Público no tiene potestad alguna de valorar el informe. Tal y como está, sin cambiarle puntos y comas, se lo envía a la Corte Suprema. Y eso algunos cuestionan que atenta contra la autonomía del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, como garante de la legalidad, debería tener la potestad quizás de valorar el informe y darle una opinión a la Corte Suprema para ver si está a favor o en contra. Pero al final es la Corte Suprema la que resuelve el caso. Lo de Chejade fue juicio político. Claro, fue una inhabilitación creo que de 3 meses, 3 o 6 meses, que no pudo ejercer cargo como congresista. Y también se le había abierto antejuicio político, pero se determinó de que al parecer no había cometido un ilícito penal y se cerró el antejuicio. Claro, esa fue una sanción política. Claro, eso fue una sanción política, no dentro del propio Partido Nacionalista. Por un tema, obviamente, de visión de la sociedad y que tenía que haber un responsable, le dijeron, mejor hazte a un lado, ¿no? No, inhabilitación, no, que bueno fuera para ellos, ¿no? Si estuvieran habilitados y encima ganarían plata, todos estarían inhabilitados, créanme. Estarían luchando más bien para que los inhabiliten. En Italia, el enjuiciamiento de las altas autoridades está a cargo del Tribunal Constitucional, o técnicamente como se le denomina Corte Constitucional. Esa corte, y es algo bien curioso y bien raro, tiene la potestad de enjuiciar penalmente al presidente de la República. Bueno, yo no sé hasta qué punto habría que conocer a los magistrados de la Corte de Italia para ver si tienen formación penal, pero no sé hasta qué punto un magistrado del Tribunal Constitucional tenga conocimiento suficiente como para poder abrir un enjuiciamiento tan delicado como es el enjuiciamiento de un jefe de Estado. En Italia esa es la regulación. En otros países, por ejemplo como en Portugal, el Tribunal Constitucional también tiene algunas facultades relacionadas con el presidente, pero no tan relacionadas con la sanción penal, sino quizás determinar si, por ejemplo, ha muerto, si padece algún impedimento físico para ejercer el cargo, si debería ser inhabilitado, etcétera, etcétera. No es el supuesto como en Italia, donde las labores son mucho más extendidas y tiene la posibilidad de enjuiciar penalmente al presidente de la República. Esta facultad, que también tiene el Tribunal Constitucional, se relaciona con examinar conflictos entre órganos estatales, que también es otra potestad que nunca pensó Hans Kelsen, pero que se le ha atribuido a varios tribunales constitucionales. Los casos más conocidos son los de Italia y los del Perú. En Perú, como bien sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del proceso de conflicto competencial, tiene la potestad de ver algunos asuntos y delimitar qué órgano es el competente para conocer una materia determinada.
En el Perú quizás el caso, por decirlo de alguna manera, más conocido de competencia fue que tuvieron el Jurado Nacional de Elecciones con la OMPE. Ustedes saben que es la franja electoral, ¿no? Ese espacio de la televisión donde salen siempre los candidatos en un minutito y medio, hacen su propaganda y luego termina ese espacio y se le da otro candidato. Hubo un conflicto de competencia porque tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE reclamaron la regulación de lo que era la franja electoral. Y ambos en sus reglamentos y en sus leyes orgánicas prácticamente dijeron: tenemos competencia para regular todo lo determinado con la franja electoral. Ese caso fue llevado al Tribunal Constitucional peruano porque el tribunal tenía que interpretar la Constitución con el propósito de establecer y de dejar claro cuál de los dos órganos era el encargado de regular la franja electoral. Claro, ahí el conflicto es distinto, ¿no? No es propiamente un juicio de validez, como el que antes les había explicado, donde el Tribunal Constitucional enjuicia si una ley es o no compatible con la Constitución. Ese no es el trabajo del Tribunal Constitucional, al menos en este caso. Es solamente interpretar si en virtud del texto constitucional uno de los órganos que está reclamando efectivamente tiene o no competencia para ejercer ese acto determinado. Claro, es una labor de distribución, ¿no? En algunos casos, sin embargo, se mezcla la determinación de la competencia con una acción de inconstitucionalidad. Por poner un ejemplo, el caso Conga, que les había comentado ayer, ¿no? ¿Qué había ocurrido ahí? Se expide una ordenanza regional por el gobierno regional de Cajamarca y se declara inviable el proyecto Conga, lo cual suponía que ese proyecto Conga, que era de interés nacional, había sido expulsado por una ordenanza de carácter regional. ¿Eso qué hacía? Una ordenanza regional que en primer lugar era inconstitucional porque se atribuyó facultades que eran de carácter nacional, y en segundo lugar también un conflicto competencial porque invadió competencias de otro fuero o de otro órgano, y ahí se mezclan las cuestiones de inconstitucionalidad con las cuestiones competenciales. Y en esos casos, para cuestionar esa clase de ordenanzas regionales, la vía no es el proceso competencial, sino el proceso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se está enjuiciando una ley o una norma con rango de ley. En el caso de la franja electoral, el tribunal determinó que era la OMPE. Lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones, según su ley orgánica, tiene facultades relacionadas, por ejemplo, a examinar los casos de impugnación de candidatos o de resolver algunas tachas, pero no es su función propiamente la electoral. En cambio, la OMPE, según su ley orgánica, sí se encarga de verificar el desarrollo de las elecciones, verificar que puedan, por ejemplo, establecerse los centros de votación y toda esa clase de cosas, ¿no? Y dentro de esas funciones está propiamente la franja electoral, que permite que los candidatos muestren sus propuestas políticas al pueblo. O sea, ahí está la función de la OMPE de que pueda ejercer la franja electoral. La tercera es, o mejor dicho, la cuarta, la de cuestiones políticas. Este asunto es bien delicado. En Alemania, en la Ley Fundamental de Bonn, hay un artículo, creo que es el 17, que seguramente a muchos les debería gustar. Ese artículo 17 establece que cuando alguna persona abusa de los derechos fundamentales, por sentencia se les puede privar de ellos. Esa cláusula no existe en el Perú. O sea, ¿qué significa esta cláusula? Si una persona, abusando de las facultades que tiene, llega a obtener algún ilícito favor o provecho, el Tribunal Federal Alemán puede emitir una sentencia privándolo de esos derechos fundamentales. ¿Por qué existe esa cláusula en Alemania? O esta también muy parecida de cuestionar la legalidad de los partidos políticos. En Alemania el Tribunal Federal Alemán tiene una potestad bien amplia. ¿Por qué? Porque puede enjuiciar a una persona y privarle de sus derechos fundamentales, algo un poco raro, y también puede cuestionar la legalidad de los partidos políticos. Y uno se pregunta, ¿por qué hace eso el Tribunal Federal Alemán? La cuestión de la legalidad de los partidos políticos en el Perú se ve por el Jurado Nacional de Elecciones. Si no, recordemos el caso del Modavev, creo que era. Recordarán que hace más o menos un tiempo el Jurado Nacional de Elecciones no permitió la inscripción de Modavev porque cuestionaba que, al parecer, su diario político era contrario a valores reconocidos en la Constitución. Claro, en el Perú ese es trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, pero en Alemania eso se hace a través del Tribunal Federal Alemán. Y ustedes dirán, ¿por qué el Tribunal Federal Alemán puede emitir esta clase de sentencias? Porque en Alemania ocurrió algo más o menos, no sé si interesante, pero al menos históricamente muy debatible, que era lo que se denominó el negacionismo.
Como bien sabemos, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, al parecer los héroes de la historia fueron los estadounidenses, ¿no? Los estadounidenses crearon su tribunal en Nuremberg junto con los vencedores y enjuiciaron a los nazis. Y todos conocimos mucho la figura de Adolfo Hitler, pero yo no sé si alguien acá en este salón sepa quién es el piloto que tiró la bomba en Hiroshima o Nagasaki. No, creo que nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque la versión de la historia fue creada, obviamente, para perjudicar a un grupo. Ese fue el planteamiento fundamental de lo que en Francia se denominó los revisionistas históricos, a través de Robert Faurisson, que propugnó esta clase de ideología, revisar toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se muestran las estadísticas y se dice que los nazis mataron como a 10 millones de judíos. Los nazis comienzan a reclamar, ya mejor dicho, los propios alemanes, y por los reclamos van comenzando a bajar el número de muertos, ¿no? A 9 millones, 8 millones, 7 millones. Y más o menos por 1980 se crea un conocido museo en honor al Holocausto que se llama el Museo de Auschwitz, que creo que está en Austria, si no me falla la memoria. Y ese museo establece una placa en honor a los 2.5 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial que eran judíos. O sea, de los 10 millones bajamos hasta 2.5 millones. Se comenzó a crear o a aplicar esta idea de revisionismo histórico, ¿no? De cuestionar los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Y este autor Robert Faurisson era muy conocido porque él decía de que en Alemania ni siquiera habían existido campos de concentración nazi. ¿Por qué dijo eso él? No lo dijo porque fuera un académico que de su escritorio se comenzara a especular sobre la Segunda Guerra Mundial, sino que él había sido un líder político en Francia que era del Partido Comunista. Y cuando los alemanes invaden Francia, esta persona es detenida porque él estaba en contra de la invasión nazi. Y cuando se muestra en contra de la invasión nazi, es llevado a un centro de detención. Permanece ahí unos meses, bueno, con el impacto propio de ser retenido, y después de acabar la Segunda Guerra Mundial es liberado, creo que después de 6 o 7 meses. Y él escribe un libro diciendo que eso de los campos de concentración eran una creación de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque dice, yo estuve detenido, yo era encima paralítico, y los alemanes nunca me mataron, pese a que capaz dentro de su ideario estaba de exterminar a todas las personas que no reunieran las capacidades físicas mínimas para poder ser compatibles con el ideario de Adolfo Hitler. Sin embargo, dice, a mí no me hicieron nada, yo estuve en un centro de detención común con varias personas, y algunas personas murieron, bueno, por condiciones de hambre, porque era imposible que los alemanes mantuvieran con alimentos a todos sus detenidos. Pero de ahí a que nos hayan exterminado, hecho jabón con la grasa de nuestros cuerpos, como dicen que hicieron los estadounidenses, eso es falso. Y escribe todo un libro, ¿no? Y como se dieron cuenta que este personaje comenzaba a poner en aprietos a la doctrina mayoritaria, se comienza a crear en Francia y en Alemania lo que se denominó el tipo penal de negacionismo. El negacionismo, que en el Perú también se ha debatido, no sé si ustedes habrán escuchado el proyecto de ley, establece que la persona que niega la comisión de cierta calidad de crímenes tiene que ser sancionada penalmente. Por ejemplo, si en este auditorio yo dijera que Abimael Guzmán no fue un genocida, sino que él solamente, supongamos haciendo un símil con Fujimori, no tomó conocimiento de los hechos que realizaban los subordinados, podría ser sancionado yo por negacionismo, porque estaría negando la calidad de autor, o en todo caso de coautor, en la elaboración de crímenes en contra de la humanidad, por poner un ejemplo. Eso se debatió en Alemania, y por eso ese Tribunal Federal Alemán se dio la potestad de eliminar o de, por decirlo de alguna manera, expulsar partidos políticos que fueran contrarios con la Constitución, que fue lo que ocurrió cuando en Alemania se formó nuevamente el Partido Comunista. Claro, escucharon Partido Comunista, Partido Socialista, y a los alemanes les devolvió nuevamente el terror, porque pensaron que era el resurgimiento del partido nazi. Y por eso le dieron potestades a un tribunal, al Tribunal Federal Alemán, para que pudiera expulsar a esos partidos políticos que fueran ilegales. Y también por eso, por el caso de Robert Faurisson, por ejemplo, se comenzó a establecer la posibilidad de que a través de sentencia el Tribunal Federal Alemán pudiera suprimir algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión. Yo no sé si la redacción de la Constitución alemana sea tan correcta o no. Capaz el término suprimir no sea tan correcto. Pero en todo caso, siempre el tema histórico es muy importante, ¿no? Y si el Tribunal Federal en Alemania tiene esa clase de potestades, no es por el azar, sino simplemente por un desarrollo histórico que había ocurrido en ese estado. Negacionismo. En el Perú es un proyecto de ley, todavía no está aprobado.
O sea, ha sido aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso y está pendiente de aprobación en el Pleno. O sea, en cualquier momento podría entrar en vigencia. En el caso del Tribunal Constitucional Peruano, ya más o menos habiendo hecho este repaso de las funciones de los tribunales constitucionales, según el artículo 202 de la Constitución, el tribunal tiene 3 funciones. Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Creo que acá no queda ninguna duda, ¿no? El Tribunal Constitucional Peruano es el único encargado, al ser un órgano derivado del sistema europeo, de expulsar aquellas leyes que por la forma o el fondo fueran contrarias con la Constitución. Esa es una manifestación del monopolio de rechazo que habíamos visto hace algunas láminas. El Tribunal Constitucional en el Perú es el único órgano que puede expulsar a las leyes del ordenamiento jurídico vía la acción de inconstitucionalidad. Leyes o normas con rango de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes orgánicas, y en su jurisprudencia el Tribunal Constitucional también ha admitido el caso de los decretos leyes. Segundo, y acá les quiero hacer una pregunta, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Por denegatorias, ¿qué se entiende? Que han sido desestimadas. Desestimadas, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un habeas corpus y la sala penal lo estimó como improcedente o infundado. Y como estimó que la demanda era improcedente o infundada, yo interpongo lo que se denomina recurso de agravio constitucional para acceder al Tribunal Constitucional y que el tribunal sea el que vea el caso. Por denegatorias, efectivamente, como dice el colega, son demandas improcedentes o infundadas. Y el Código Procesal Constitucional también dice resoluciones denegatorias. Pero el Tribunal Constitucional, en un caso muy conocido, estimó que en los casos de tráfico ilícito de drogas, incluso las demandas fundadas podían llegar al Tribunal Constitucional. Yo les hago la pregunta, a propósito también de lo que les decía ayer. ¿La interpretación que hizo ayer el Tribunal Constitucional es inconstitucional? Lo dejo como una pregunta de reflexión. ¿Qué había ocurrido en la práctica? Para que más o menos entiendan por qué el tribunal estableció ese precedente. En los casos de tráfico de drogas, lo que solía ocurrir es lo siguiente, ¿no? Las personas interponían su habeas corpus porque decían, me han abierto proceso de manera arbitraria, no habían pruebas, yo no estuve en el lugar de los hechos, lo que suelen decir los responsables penalmente, ¿no? Y también ahí venía una gran cuestión. ¿Dónde es más conveniente ganar un habeas corpus? ¿En primera instancia o en segunda? En segunda, pues. En primera lo puedes perder y no hay ningún problema, pero en segundo, si lo ganas, en principio esa sentencia es inatacable. Porque según la Constitución, solo las resoluciones denegatorias llegan al Tribunal Constitucional. Así que lo que ocurría en la práctica era que más o menos las personas veían que perdían en primera instancia y en segunda instancia comenzaron las irregularidades por parte de algunos jueces, ¿no? Al parecer, o eran amenazados, que es una realidad también, los jueces también son amenazados por las mafias, y también lo que ocurría era que a veces había casos de cohecho, ¿no? O había casos de soborno. Y en segunda instancia, con habeas corpus, ganaban las personas que habían sido condenadas. Y el tribunal, o mejor dicho, la sala penal los liberaba. Quedaban libres de polvo y paja. Y nadie podía cuestionar esa sentencia porque era demanda fundada en segunda instancia. Y el tribunal, como se dio cuenta de esa práctica, de al parecer liberar a varias personas involucradas con tráfico de drogas, lo que hizo fue permitir que incluso demandas fundadas llegaran al Tribunal Constitucional. En el caso específico de tráfico ilícito de drogas. Para evitar, ¿qué cosa? De que en la segunda instancia no se dieran esos actos de constante liberación de personas procesadas por tráfico ilícito de drogas. Ahora, yo no sé si esa interpretación que hace el tribunal es o no constitucional, porque la Constitución creo que es muy clara al decir resoluciones denegatorias, y también lo hace el Código Procesal Constitucional. ¿Sí? ¿No es un precedente vinculante, doctor? Claro, ahí el gran tema es, el tribunal antes había dicho que los precedentes vinculantes o el incumplimiento de los precedentes vinculantes generaba la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional. Pero este caso, efectivamente, es establecido a través de precedente, pero la cuestión no está tanto en determinar si se incumple o no un precedente vinculante, sino si los casos de tráfico ilícito de drogas pueden llegar al Tribunal Constitucional, ¿se da cuenta? O sea, no estamos acá, por ejemplo, en el caso Anicama o en el caso Lizama Puelles, donde el tribunal dijo, por ejemplo, este es el contenido del derecho a la pensión. Y si un juez inobserva en segunda instancia ese contenido, así la demanda sea fundada, podría llegar al Tribunal Constitucional, porque estaría inobservando un precedente vinculante.
Pero en el caso, creo que era izquierdo, Morenos izquierdo, ahí no había un precedente vinculante. Y el tribunal habilita la posibilidad de poder llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cuál fue el argumento del tribunal? El artículo 8 de la Constitución, que establece el deber del Estado peruano de combatir y establecer una política diseñada para eliminar las drogas en el Perú. Y ahí está el aspecto cuestionable, ¿no? Hay otra pregunta ya, creo. No, claro, es que ese era más por un tema político-social. Pues. Claro. Por eso, más que todo, tenés que revisarlo, ¿no? Ahí la gran reflexión que yo les hago es, el tribunal no está abriendo la puerta, porque yo creo que si dice tráfico ilícito de drogas, ¿qué le impide que luego sea violación sexual de menores, homicidio calificado, secuestro agravado? O sea, el tema político-social es muy delicado, y si lo hace el Tribunal Constitucional o el tribunal decide qué es lo delicado políticamente, la puerta se puede abrir y quizás no se sabe quién la vaya a cerrar. Ese es el gran problema que puede haber con ese precedente del Tribunal Constitucional, ¿no? En tercer lugar, conocer los conflictos de competencia o las atribuciones asignadas por la Constitución. Lo que les había mencionado también, en el Perú el Tribunal Constitucional tiene la facultad de examinar eventuales conflictos de competencia. Y algunas predicciones, más o menos para ir cerrando esta ponencia, es que en la actualidad es casi imposible estimar que existe la conocida separación entre el sistema americano y europeo. ¿Por qué les digo esto? En el Perú nos queda más o menos claro que los dos coexisten. Los jueces ejercen control difuso, los jueces ordinarios, y los magistrados del Tribunal Constitucional también tienen la potestad de eliminar una ley de ordenamiento. Pero no todos los países tienen una regulación como esta, y no todos los países tienen tribunales constitucionales. Y la pregunta ahí es, ¿quién ejerce el control abstracto? Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, lo ejerce una sala de la Corte Suprema, la conocida Sala Cuarta. Esa Sala Cuarta ejerce un control de constitucionalidad. No lo hace propiamente un tribunal constitucional. En países como Argentina también ocurre lo mismo. Para las personas que más o menos han leído noticias, creo que fue en mayo de este año, la Corte Suprema Argentina determinó que no se podía sancionar penalmente a las mujeres por aborto cuando hubieran sido violadas. Eso lo hizo la Corte Suprema en una sentencia con una orden general, que acá en el Perú difícilmente lo haría, porque no sé si ustedes recordarán el caso que les dije ayer de la violación sexual de menores. Lo que hizo la Corte Suprema en un acuerdo plenario, que luego fue invalidado por el Tribunal Constitucional. Porque el tribunal le dijo, oye, está bien que tú quieras proteger a los menores, que puedan desenvolverse, tener sus relaciones sexuales, pero el legislador dijo otra cosa. Y el único que puede cambiar esa decisión es el legislador, o en todo caso yo como Tribunal Constitucional. Pero tú como Poder Judicial no puedes invalidar de manera general una ley. En Argentina, en cambio, eso sí ha ocurrido por la Corte Suprema de Justicia, que en este caso del 2013 determinó que las mujeres violadas no tenían por qué ser sancionadas penalmente por aborto. Y en el Perú sí pueden ser sancionadas penalmente por aborto. O sea, una mujer violada por 5 hombres que quiera abortar sería sancionada. Y la ONU ha recomendado al Estado peruano que cambiemos un poco la legislación en ese aspecto, ¿no? Porque hubo un conocido caso, 2 conocidos casos que llegaron a las instancias internacionales donde niñas de 15 años fueron obligadas a abortar pese a que había sido violada y que el feto que desarrollaba dentro de su vientre no tenía posibilidades de vida. Y lo cual es ilógico desde ese punto de vista de exigir a una mujer que dé a luz a un producto de su vientre que va a nacer sin vida, ¿no? Y se sancionaría penalmente a la mujer. Y Naciones Unidas ha recomendado modificar la legislación en ese aspecto, ¿no? Claro, ahí se demuestra que no todo es el funcionamiento del Tribunal Constitucional y hay países en el mundo que han sobrevivido sin tribunales constitucionales. Por eso ayer yo les había comentado que en Países Bajos, por ejemplo, hay una cláusula de la Constitución que expresamente impide que los jueces ejerzan control de constitucionalidad. Y en el Reino Unido es igual, en Inglaterra. No se permite que los jueces hagan ese control de constitucionalidad. El gran avance que ha existido en el Reino Unido ha sido el siguiente. Hace más o menos, creo que fueron 10 años, en el Reino Unido se aprobó una ley para que los jueces pudieran inaplicar leyes que fueran contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Pero ¿saben qué es lo curioso del sistema inglés? Ustedes seguramente se imaginarán que con esa cláusula, un magistrado de la Corte Suprema o de la Corte Superior podría invalidar una ley que fuera contraria al Convenio Europeo. Pero el sistema inglés sigue respetando su textura original. El propósito de la ley es el siguiente, ¿no? Si un juez advierte de que una ley es contraria al Convenio Europeo, hace su sentencia sin ningún problema. Pero esa sentencia
queda a cargo de cumplimiento por parte del Parlamento. Y el Parlamento decide si la opinión, porque ciertamente es una opinión de la Corte Suprema o de la Corte Superior, la que resuelve el caso, es o no correcta de acuerdo con una interpretación que pueda realizar el propio Parlamento. O sea, a final de cuentas, sigue residiendo la soberanía en las dos cámaras que existen en el Reino Unido. Porque ese desarrollo histórico que tienen países como Reino Unido o los Países Bajos es muy difícil de modificar en la práctica. Yo no veo de verdad que en esos países se comience a instaurar un control judicial de la Constitución y de las leyes como existe en países como Estados Unidos. Lo que les había dicho, en algunos países las funciones que ejerce el Tribunal Constitucional son ejercidos por magistrados de la Corte Suprema. Nuevamente para dejar claro de que los tribunales constitucionales son útiles, pero tampoco son indispensables. Y en el Perú, por eso mismo, porque se comenzó a cuestionar el poder que iba teniendo el Tribunal Constitucional, se promulgaron proyectos de ley para trasladar las atribuciones del Tribunal Constitucional a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema y volver al sistema anterior. Lo cual no creo que prospere, porque implicaría una ley de reforma constitucional y mucho consenso, pero que también demuestra que en el Perú no estamos ajenos a ese debate, ¿no? Y es una posibilidad también que puede existir. Bueno, quería en primer lugar agradecerles la atención. Bueno, una pregunta, un ratito, una pregunta ya. Una duda, del tipo de elección del miembro del tribunal de acá del país, ¿cómo es en el caso de Europa? O sea, también los partidos políticos proponen, ¿cómo funciona eso? Una pregunta muy interesante. ¿Pasa la misma línea también? Perfecto. Seguramente por la repartija, ¿no? Yo les voy a hacer algunas cuestiones comparadas para que se den cuenta de que el caso peruano no es una cuestión de leyes, sino una cuestión de personas. En el Perú, ciertamente es el Congreso el que tiene la potestad de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y varios cuestionamos, a raíz del caso de lo que se denominó repartija, que el Congreso de la República designara en su totalidad a los magistrados del Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, los miembros del BCR, ¿no? Pero nadie se quejó cuando se eligió el pleno anterior y fue de la misma manera. Y así en el Perú se ha venido realizando hace como 20 años. O sea, los magistrados del Tribunal Constitucional siempre han sido designados por el Congreso de la República y recién, el día de hoy, reclamamos por ese acto porque al parecer hubo un acuerdo político entre los congresistas, lo cual ocurre en varios países del mundo. Es común que los congresistas realicen acuerdos políticos para la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque estos magistrados no debe perderse de vista que ejercen un control jurídico, pero también político. Son magistrados con convicciones políticas, son un tribunal constitucional que no pertenece propiamente a la rama del Poder Judicial, si nos damos cuenta. Ese tribunal constitucional es un organismo constitucional autónomo, pero no es parte estructuralmente hablando del Poder Judicial. Así que la equiparación no es tan cierta que digamos en primer lugar. Y en segundo lugar, les pongo el caso de los Estados Unidos. ¿Ustedes saben quién designa a los magistrados de la Corte Suprema? El presidente de la República. Y lo designa de manera vitalicia. Imagínense que acá Ollanta podría designar de manera vitalicia a los magistrados de la Corte Suprema. Nos volvemos locos. ¿O quiénes estarían en el cargo? Claro, ¿cuál es la lógica del sistema estadounidense? El magistrado ejerce vitaliciamente el cargo con el propósito de ¿qué? De que tenga estabilidad y de que no tenga influencia política. Porque se cambiará el presidente, pero el magistrado de la Corte Suprema seguirá siendo el mismo. Y en Estados Unidos ocurrió algo bien gracioso, porque cuando se promulga la Constitución estadounidense, los magistrados ejercían el cargo de manera vitalicia, o sea, hasta el día que se murieran. Pero un magistrado, o mejor dicho, un presidente de la República se dio cuenta de que eso debilitaba su gobierno, porque él nunca tenía mayoría. Era un presidente que comenzaba a promover reformas sociales y la Corte Suprema le bloqueaba todo. Y él decía, pucha, ¿qué hago con esta Corte Suprema? Propongo una ley y me la rechaza. Yo quiero ayudar al pueblo que está en crisis y la Corte Suprema me dice que atenta contra la Constitución. ¿Qué puedo hacer con esta Corte Suprema? Y como buen político, pensó lo siguiente, ¿no? Él dijo, a ver, la Constitución dice que hasta que se mueran, ¿no? Bueno, yo voy a hacer lo siguiente, les voy a ofrecer un buen número de pago por pensiones. Así que voy a establecer una modificación para que los magistrados no solamente se retiren cuando fallezcan, sino que puedan renunciar y recibir también pagos en concepto de pensiones, una vez que lleguen a la edad establecida en la Constitución. Se promulga esa ley, se aprueba, y prácticamente como 4 o 5 magistrados piden sus pensiones y se van. Y la pregunta que les hago es, ¿quién tenía que elegir a los 4 que venían? El presidente.
Y el presidente agarra a sus 4 magistrados, los pone y comienzan a aprobar todas sus leyes. En países como Estados Unidos, de fuerte convicción democrática, lo cual demuestra que es un juego político y que importa más la presencia de hombres correctos que de leyes correctas, ¿no? Seguramente si la designación del Parlamento fuera quizás en un acuerdo político con personajes calificados, se me ocurre Domingo García Belaúnde, Raúl Ferrero Costa, personajes adecuados, nadie cuestionaría la elección del Congreso, sino que el problema es un problema de elecciones, porque el sistema peruano no es muy diferente al del sistema de otros países. En España, por ejemplo, sí hay un poco de mayor consenso porque se convoca a los colegios profesionales, se convoca a un representante del Poder Ejecutivo, a un representante del Poder Judicial y de algunos organismos para que den opinión y para que manden su terna. Sin embargo, en otros países, como en el caso estadounidense que le había mencionado, o en países como Gran Bretaña, la designación a veces es a dedo por parte del primer ministro o por parte del monarca. ¿Por qué? Porque la convicción democrática de esos pueblos hace que no tengan ningún temor de dejarle todo ese trabajo a un solo órgano, que para nosotros es una concentración de poderes, que lo haga el Parlamento, pero que en Europa la conciencia que se ha forjado por 200 años de democracia es: ese Parlamento representa al pueblo y por ende ese Parlamento puede elegir a los magistrados de un tribunal constitucional o de una Corte Suprema. Y en Estados Unidos esa figura de confianza residió en el presidente de la República, y ese presidente de la República puede nombrar a los magistrados de la Corte Suprema. O sea, para que se den cuenta de cómo el problema en el Perú creo que es de reflexión. En primer lugar, creo que elegir mejores representantes, y en segundo lugar, esto siempre es importante, creo, fiscalizar, ¿no? Porque si se paralizó lo de la repartija fue porque en el Perú se hizo mucha presión para que no saliera la elección adelante, ¿no? Lo cual democráticamente no sé si sea tan cierto, porque no es un modelo que en principio sea cuestionable. Lo que se cuestiona es cómo se eligen a las personas y quiénes son elegidas, que ese fue el caso que ocurrió en el Perú, ¿no? Lo dejo como una reflexión final porque no puedo darles una postura. Yo en principio no estoy en desacuerdo con que el Congreso tenga esa facultad. En primer lugar, porque otros países del mundo la tienen, y en segundo lugar, porque creo que nos genera a nosotros una convicción democrática de que la siguiente elección se piense de manera más correcta o más profunda a quienes elegimos como representantes. En otros países, como Europa, que está hablando de Inglaterra, ahí el poder político no está influenciando dentro de esos miembros. Esos miembros son como más autónomos, ¿no? Acá, eso es bien relativo, ¿eh? Acá en el Perú hay mucha influencia por el tema de la corrupción que suele ocurrir. Pero en países como Reino Unido, la Corte Suprema es muy difícil o casi improbable que toque alguna ley del Congreso de la República. ¿Por qué no se ve esta influencia o supuesta influencia? No por un tema de corrupción o porque los parlamentarios hayan amenazado a los magistrados o porque existe alguna clase de coacción, sino por un tema de respeto a la voluntad popular. Y esa es una cuestión de personas y no de leyes. O sea, si en Europa se respeta mucho lo que es el Parlamento y la Corte Suprema respeta tanto al Parlamento, es por 200 años de convicción democrática y de que saben de que ese Congreso y esas dos cámaras muy raramente van a expedir leyes que sean contrarias al interés del pueblo, y la Corte Suprema prefiere apartarse porque dice: ese Congreso sí está representando al pueblo y yo solamente soy un conjunto de 7 hombres que estamos administrando justicia, y yo no puedo decidir por quizás 500 hombres que están representando al pueblo. Y en Europa la convicción democrática es distinta. En el Perú tranquilamente puede ser así, pero bueno, desgraciadamente por cuestiones sociológicas, creo yo, no ocurre de esa manera. Lo dejo como una reflexión final, ¿no? Quería agradecerles por la atención, sé que es muy difícil llegar acá tan temprano, muchas gracias.